Buenas noches a todos, les doy la bienvenida a otra clase más de economía política para trabajar en esta oportunidad lo que va a ser los precios de los factores de la producción. El último tema a desarrollarse dentro de lo que es la unidad número 3, asignación de los recursos de la economía. Y acá es importante situarnos primero para que ustedes comprendan de qué estoy hablando. En las primeras partes de la unidad número 3, hemos estado trabajando dentro de lo que sería el mercado de los bienes y servicios finales. Por primera parte, hemos elaborado todos los conceptos básicos que se dan en el mercado de los bienes y servicios finales, puesto que si hay algo que caracteriza la economía, y yo quiero que se lo graben, es que existe una relación flujo circular tanto de lo que son los bienes físicos como de las rentas o ganancias o dinero en una economía. Es decir, siempre hay una contraprestación física de bienes que se generan, que son adquiridos y a cambio existe un valor monetario. Es por eso que estamos estudiando también cómo se fijan los precios de la economía. En la primera parte vamos a estudiar cómo asignamos los recursos escasos de la que estudiamos en la unidad número 2, dándole un uso. Y ese uso, es decir, qué bienes y qué servicios vamos a producir, se obtiene a partir de los precios. ¿Por qué? Porque los precios van a emitir señales que van a trazar el curso de acción o conducta a los agentes económicos y esa conducta de alguna manera va a ir asignándole un uso a los recursos que son escasos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los precios, el consumidor decidirá si está dispuesto o no a consumir. Y el oferente, si consume o no el demandante, también decidirá si va a producir o no determinados bienes. Entonces, de esta manera se produce un correcto uso o el mejor uso tal vez de los factores de la producción que son escasos. Pero en la primera parte estudiamos la ley de la oferta, la ley de la demanda en el mercado de los bienes y servicios finales, donde yo voy a buscar los bienes para satisfacer necesidades. En esta oportunidad, en esta segunda parte de la unidad número 3, que vamos a estudiar ya otra parte del mercado, y que es el mercado del servicio productivo de los factores de producción. Es decir, que esos factores que estudiamos en la unidad número 2, que vimos que era la tierra o recursos naturales, el trabajo, el capital, la tecnología, estos factores de la producción tienen su mercado propio y a cambio, por el servicio que prestan dentro de un proceso productivo, reciben una contraprestación. Esa contraprestación le vamos a llamar un precio, tienen su precio dentro del mercado. Obviamente que no lo vamos a llamar técnicamente precio, sino que le vamos a dar distintos nombres. Por ejemplo, al servicio productivo de trabajo, el precio de este servicio dentro del mercado del factor productivo trabajo le vamos a llamar salario. Y va a ser uno de los mercados muy importantes porque después los abogados nosotros estudiamos desde el aspecto jurídico, normativo y de la realidad que se generan en esos mercados. Entonces es importante también entender la economía que se genera dentro de esos mercados y que los factores de la producción, a diferencia que sucede con los bienes y servicios finales, es que presentan cierta complementariedad, se combinan, se sustituyen, son susceptibles a veces de usos alternativos que son excluyentes entre sí. A ver, pensemos en un proceso de producción. Para producir, por ejemplo, un bien final, lo que vimos en la unidad número 2 es que nosotros combinábamos ciertas dosis o cantidades, también podemos decir, de factor productivo trabajo, recursos naturales, la tecnología, y de esa combinación que hacíamos dentro de un proceso de producción que la realiza el empresario, de esa combinación surgen los bienes y servicios finales. Ahora, todo proceso productivo, y más en el mundo de hoy, podemos ver la relación entre la combinación de los factores que requieren. No puedo producir yo una remera solamente con las máquinas que tengo. Necesito otros elementos, por ejemplo, necesito las costureras o empleados o operarios dentro de esa fábrica para que me produzca la remera. Tampoco puedo cultivar y obtener hectáreas de sembradío, de soja, etcétera, solamente con tractores.
necesito, por ejemplo, las hectáreas de tierra para poder cultivar. ¿Qué le quiero decir con esto? Los factores de producción para producir bienes y servicios final necesitan combinación de factores. No puedo producir solamente con un factor. Esto habla de que son combinables, se complementan para producir un bien y servicio final. Pero también es cierto que así como se complementan o son necesarios que se combinen para producir un bien, muchos de estos presentan un factor que es la sustitución de los factores. Y esto lo tenemos que ver claramente con lo que es la incorporación del capital dentro del proceso productivo respecto a la mano de obra. Desde la revolución industrial en adelante ha estado en juego esta relación de que a mayor cantidad de capital excluyo mano de obra. Y ni hablar la situación que genera en el mundo actual la incógnita de lo que va a significar la aplicación de la inteligencia artificial dentro del proceso de producción y la posible efecto de sustitución respecto a la mano de obra humana. También es cierto que yo puedo usar a los factores de producción de una manera de empleos alternativos, es decir, usar varias dosis del factor de producción, pero que también estos a veces se van excluyendo entre sí. O sea que yo lo que puedo decir es que hay una situación en donde hay una complementariedad de los factores de producción y hace que se demanden de manera conjunta, es lo que yo les explicaba. Si yo tengo una fábrica en un proceso productivo, necesito demandar tanto capital como mano de obra, o sea, factor productivo humano, porque si no me voy a quedar con máquinas dentro de un espacio físico sin quien las pueda manejar. Entonces, ¿qué pasa? Los factores de producción, si yo adquiero más máquinas, el principio racional me va a decir que necesito más operarios o personas humanas para operar o manejar estas maquinarias que yo estoy adquiriendo en la fábrica. Eso se llama demanda conjunta, que ustedes lo ven acá expresado, básicamente que el aumento de K, es decir, K, ya les anticipo, es la forma analítica de expresar al capital. Esta flechita hacia arriba me indica un aumento. Si yo consumo o aumento más la demanda del capital o maquinaria, obviamente me voy a tener que demandar más demanda del factor productivo trabajo que se expresa con la L mayúscula. Por otro lado, también vamos a encontrar cierto grado de rivalidad y sustitución, pero en menor escala que los bienes y servicios finales. Porque cuando estudiamos la demanda, por ejemplo, de los bienes y servicios finales, hablamos de los bienes sustitutos y los complementarios, ¿se acuerdan del precio? Toda esta cuestión. Y decíamos muchas veces que cuando hay bienes que se pueden sustituir por otros que satisfacen la misma necesidad, al aumentar el precio de uno, nosotros dejábamos de consumir ese bien y nos íbamos al otro bien que no había aumentado el precio y que me satisfacía de la misma forma la necesidad que yo tenía. Acá, en cierta manera, hay sustitución y hay cierta rivalidad entre los factores, pero en menor escala. Y esto es así porque, bueno, yo puedo, por ejemplo, sustituir en una fábrica al factor productivo trabajo, es decir, a mis operarios, a los seres humanos que trabajan dentro de mi fábrica, pero hasta cierto grado. No puedo tener solamente, y esto es tal vez es algo que lo estamos analizando en este momento a partir de la incorporación de lo que es la inteligencia artificial y la robótica. Y tal vez, esto lo voy a poner para que trabajemos en el foro del Classroom, en qué grado, hasta qué grado vamos a trabajar este proceso de sustitución de la mano de obra. ¿Es viable? ¿Se podrá llegar hasta a lograr una sustitución total o no? Esto es todo un tema y es lo que estamos en este momento la humanidad reflexionando. Por lo tanto, la mayor demanda que podamos tener tal vez de un bien, de un factor de la producción respecto a otro, tendrá que ver con la productividad que tengan los factores de producción. Obviamente, por ejemplo, así a grandes rasgos, no es lo mismo un factor productivo humano, un ser humano que tiene un gran proceso de capacitación en una determinada área, esto se llama capital humano porque se ha formado, porque ha hecho especializaciones, que un operario que no tiene conocimientos básicos apenas.
por supuesto que la persona que se supone más formada en determinados campos es más productiva para determinados procesos. Y si no, pensemos en un abogado muy calificado, ¿no? Podríamos decir que cuando más formación, especialización y continua actualización en temas, se supone que su trabajo es más productivo. Tenemos más viabilidad de que nos haga un asesoramiento jurídico correcto, oportuno y eficiente. Por el otro lado tenemos el precio de los servicios productivos. Por supuesto que no se demanda o queremos un factor de la producción en relación a la productividad, a cuánto me genere de bienes y servicios finales en el mercado. Pero también vamos a observar el precio que tiene el servicio productivo de ese factor. Porque si el precio es alto, y bueno, esto va en alguna manera a explicar por qué muchas veces ante lo caro que es, por ejemplo, comprar maquinaria en el exterior, porque eso se llama importación, y yo no tengo dólares y necesito conseguir dólares y tengo cepo y una serie de situaciones, hace que en vez de traer maquinaria más moderna, más eficiente, sustituya la tarea de la máquina con más personas humanas, es decir, factor productivo humano. Y tiene que ver con el precio del servicio productivo. Hay también un límite en este tema que tiene que ver con las razones técnicas, que esto un poco lo vengo hablando con la rivalidad y sustitución, porque yo puedo sustituir en gran medida o gran parte dentro de una fábrica, sustituir pensemos hacia un futuro, por robots, pero toda la fábrica van a ser robots. Pueden los robots solo manejarme una máquina, manejarme una fábrica, inteligencia artificial y robots. Y yo creo, me adelanto a decir que no puede desaparecer del todo los procesos productivos del ser humano. Lo que sí, tal vez, relacionado a la productividad, para que el factor productivo humano no desaparezca de los procesos de producción hacia el futuro, sea sumamente importante la mayor capacitación. Es decir, cada vez se nos va a pedir mayor conocimiento en áreas que antes no se las exigía. Por ejemplo, a los abogados ya se nos exige mayor conocimiento de inteligencia artificial y un montón de cuestiones tecnológicas que tal vez en otro momento era impensado. Y también hay un límite que está dado por la intervención del Estado, porque vamos a ver que el Estado, y acá de alguna manera está vinculado a la relación con los abogados, el Estado va a crear normas, como son, por ejemplo, todo lo que es la legislación en materia laboral, donde va a decir todo muy bonito, la máquina podrá ser muy buena, muy eficiente, pero yo voy a poner una restricción normativa a través de una legislación muy importante que lo que hace es proteger el interés general de la sociedad, de la población, y va a decir que hasta el empresario que pretende hacer sustitución y dejar sin trabajo a la fuerza productiva, factor humano, va a pagar indemnizaciones muy altas. De esta manera va a venir la intervención del Estado para regular una relación, que es la relación jurídico-laboral, en donde se considera que el trabajador es la relación más débil, que menos protegida está, y va a tratarla de proteger a través de esa legislación. También vamos a ver que es muy importante analizar, cuando vemos los mercados de los factores de la producción, la existencia dentro de la oferta de la fuerza de trabajo, vamos a ver la presencia de los sindicatos. Hay elementos monopólicos o monopsónicos. Monopólicos porque si nosotros, máxima, si hablamos de la historia de Argentina, tenemos la fuerza de la mano de obra humana, en muchos casos está representada por sindicatos, y los sindicatos son realmente una verdadera fuerza que influye dentro de la economía, puesto que va a determinar cuáles son las condiciones laborales y cuál es el salario para ese grupo de personas que se encuentran adheridas por medio del sindicato. O sea, representa los intereses de ese grupo fijando condiciones laborales y precios, o sea, el salario. Esto va a plantear una situación para el otro lado del mercado, que es el que demanda esa fuerza de trabajo. También es importante analizar, por ejemplo, cuando hablamos del factor productivo tierra, temas relacionados a la productividad que tenga la tierra. No es lo mismo hablar de la productividad que tiene una tierra en La Rioja, Catamarca, en gran parte de la provincia de Catamarca, con lugares como Córdoba,
como La Pampa, como parte de Buenos Aires, donde por supuesto es conocida que esa tierra es altamente productiva en su aspecto orgánico y que si medimos la cantidad de producción por hectárea de tierra allá y acá, es totalmente diferente y tiene que ver con su aspecto climatológico del lugar, también con el aspecto de la sustancia de la tierra que tiene, nutritiva en sí misma. También hay que analizar cuando vemos la tierra para verificar la demanda que se puede haber de este factor productivo, la cercanía o lejanía que tiene con los centros de consumo o con los centros de distribución. A ver, no es, si hay algo que hace costoso a veces la demanda de la tierra acá en estas zonas del norte de Argentina, tiene que ver con la lejanía que presenta con el puerto. Pensemos que tenemos que llevar la cosecha hacia el puerto para que luego salga al exterior. Y esto traerá un costo más a aquellos que deseen demandar tierras para esta zona. Por eso tienen otra renta, u otra ganancia, u otro precio las tierras más productivas cercanas a los puertos. Y la ubicación también, cuando más cerca están a los centros de consumo. La demanda de la fuerza de trabajo tendrá que ver cuando aspectos monopsónicos, que es otra figura que vamos a estudiar en el capítulo 5, el monopsonio, que es cuando, a diferencia del monopolio que decíamos, cuando había un solo oferente, el monopsonio es a la inversa, hay un solo demandante. Y en el caso de una sola demanda de fuerza de trabajo, la podemos ver, por ejemplo, en lugares, en Catamarca lo hemos vivenciado a partir de lo que ha sido la minería en los centros del interior de la provincia, en donde prácticamente la única demanda de trabajo la llevaban adelante las grandes empresas mineras, a tal punto que cuando estas se retiraron de la zona porque terminaron su actividad, quedaron prácticamente pueblos fantasma y la gente joven de estas zonas migró hacia otros lugares porque no tenía trabajo. Esto se debe porque, si bien es cierto que había otros trabajos, la gran demanda de la fuerza productiva, del factor productivo de trabajo, venía de empresas mineras que se ubicaron en esa zona. Demanda derivada. Este es un concepto que es re importante que ustedes lo entiendan y lo analicen y lo tengan presente cuando hablen. Esto yo por ahí lo tomo cuando se trata de parciales, exámenes finales, porque explica totalmente la situación, explica gran parte de lo que pasa con este mercado. El mercado de los bienes y servicios finales se ubica en un circuito económico. Circuito viene de círculo, donde tenemos flujo de bienes reales y dineros a cambio, que son los precios que se pagan por esos bienes y servicios. Por debajo del circuito económico, abajo se encuentra el mercado de los factores de producción. ¿Qué sucede acá abajo? Lo que pasa acá abajo está altamente vinculado con lo que está pasando allá arriba. Y lo vamos a entender desde el sentido común. Si yo en el mercado de los bienes y servicios finales, el mercado está, como se dice a veces en economía, está planchado, está en un periodo de recesión, no hay demanda. Es decir, la gente no demanda, por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina y sigue todavía pasando en alguna medida. Se ha recuperado un poco el consumo, pero pensemos todo lo que fue el 2024. Como hubo un gran ajuste de los precios, no es que era inflación, estábamos controlando inflación, pero como se sinceraron los precios de la economía, que venían atrasados hasta todos los años anteriores, por supuesto, nuestros ingresos no se modificaban y teníamos menos plata en el bolsillo para gastar. Por lo tanto, consumíamos menos. Dejamos de consumir muchos bienes y servicios durante estos periodos. ¿Qué pasa con aquel que los producía? La otra cara del mercado de los bienes y servicios finales, la oferta. Ante menor demanda de nosotros, del resto de los consumidores, ¿qué hizo? Retrotrajo lo que estaba produciendo, porque si yo produzco remera y no me las compran, no voy a seguir produciendo. Lo que voy a hacer es mermar la producción que yo tengo mensual o anualmente. Como merma, sigamos la idea, como merma su producción porque no se la están consumiendo, ¿qué pasa con la maquinaria, con los trabajadores que tenía para hacer esas remeras, etcétera? Lo primero que hace es bajar la producción. Te dice, en vez de trabajar
por ejemplo, todo el día, trabajar 8 horas, vamos a pasar a trabajar 4 horas. Se restringe y les pagan menos. Y esto hubo un problema, porque esas personas dejaron de tener su salario completo. Pero supongamos, y luego, cuando ya ni aún así esas medidas pueden resolverlo, llegaron a extremo de lo que es el proceso de directamente de dejarlos sin trabajo, del despido, o la empresa quebraba. Se generaban estas situaciones. A diferencia, por lo tanto, esa situación de recesión, que baje el consumo en el mercado de los bienes y servicios finales, hace que aquí abajo no se demande fuerza de trabajo, no se demande más capital, no se demande más tierras para cultivar. ¿Por qué? Porque acá arriba está parado, está planchado, la economía está dormida en ese momento. Por el contrario, cuando de repente tenemos un periodo de bonanza económica o mejora económica, al haber más movimiento acá arriba en la demanda y en la oferta de los bienes y servicios finales, es lógico que el empleador o el empresario comience a pensar, y bueno, acá me están consumiendo más remera, se activó la economía, necesito por lo tanto producir más, por lo tanto necesito más trabajadores, más maquinaria, otro espacio, otra fábrica más grande, necesito cultivar más tierra, etcétera, etcétera, porque acá se activa. Esta relación que se da entre el mercado de los bienes y servicios finales y el mercado de los factores del servicio productivo, los factores de producción, y que la demanda del factor productivo de los servicios, los factores de producción, dependa de la demanda de los bienes y servicios finales, se conoce como demanda derivada. Este concepto es muy importante que lo tengan presente por el caso que se les puede tomar. ¿De qué depende la demanda de los bienes y servicios, el servicio productivo de los factores de producción? ¿O cómo se vincula con el mercado de los bienes y servicios final mediante un concepto denominado demanda derivada? Continuando. El factor productivo trabajo, la demanda. Vamos a ver cómo se genera el salario. Este es uno de los mercados muy importantes a analizar. Y vamos a decir al respecto que el factor, para recordar un poco conceptos analizados en la unidad número 2, ¿qué era el factor productivo fuerza de trabajo? Habíamos dicho que era todo esfuerzo humano, físico, mental, que lo vamos a aplicar al proceso productivo y que está formado por aquella parte de la población total que se aplica al proceso de producción. También en la unidad número 2 recordemos que habíamos dicho que la totalidad de la población de la economía consume. Todos nosotros, la población, consumimos bienes y servicios finales, pero no todos participamos en los procesos de producción. Solamente participa en el proceso de la producción la PEA. Y recordemos que la PEA era la parte de la población total que tiene edad para trabajar y además manifiesta voluntad para hacerlo. Estas dos características son esenciales y me van a determinar ese porcentaje de población que ingresa al proceso de producción y participa dentro de él. Continuando con el análisis de lo que es la demanda del servicio productivo de trabajo, vamos a tener la función de la demanda del servicio productivo de trabajo. Y vamos a denominar o denotar con K mayúscula la cantidad demandada del servicio productivo trabajo. Ustedes, la mayoría de los libros lo van a encontrar con L mayúscula al factor productivo trabajo, o sea que cuando vean L significa factor productivo trabajo. Entonces, la demanda del factor, la cantidad que se demanda del factor productivo trabajo será consecuencia o estará en función o será el resultado de ¿qué? Una serie de determinantes o situaciones que le influyen. ¿Cuáles son? Por supuesto que la principal está dada por el nivel de salario. Y acá hay que tener en cuenta, cuando hablamos de demanda del servicio productivo, quien demanda es el sector empresa, porque los que ofrecen el trabajo somos el resto, la población que ponemos nuestro servicio de trabajo en razón de lo que es la empresa. O sea, que la demanda que haga el sector empresa del factor productivo trabajo estará dado en primer lugar por el precio que tiene el factor productivo trabajo y que se va a llamar salario básicamente.
esta relación que tiene la cantidad demandada del factor productivo de trabajo con el salario es lo que me va a explicar la forma de la curva, y que es una curva de tipo decreciente con las mismas características que estudiamos en la demanda, en la ley de la demanda, que cuando el salario aumenta, la demanda que hagan los empresarios será menor. Y en sentido común, si yo soy el sector que ofrece, para mí el factor productivo trabajo es un costo. Si yo soy el dueño de un negocio, de una empresa, cada uno de los trabajadores que trabaja bajo relación de dependencia en mi negocio, para mí como dueño de la empresa es un costo. Por lo tanto, si los salarios de estas personas aumentan, porque ya vamos a ver que ya sea que los sindicatos, hay un salario mínimo, etcétera, o porque aumente en el mercado ese salario, ese nivel de salario, para mí va a significar un costo como empresario. Por lo tanto, ante el aumento del salario, yo como empresario o demandante del servicio productivo del trabajo, contraeré o disminuiré la cantidad de trabajadores que contrate en mi empresa. Esta es la primera relación, que se relaciona con la letra mayúscula W. Luego, otro de los determinantes tiene que ver con la productividad ingreso marginal. Este es un concepto que nosotros, la productividad en términos reales, es decir, en unidades físicas, sería cuánto cada trabajador me produce en unidades físicas. Es decir, yo contrato un trabajador, me produce 5 remeras, contrato 2, me producen 10. Contrato 3, me producen 15. O sea que cada uno me está produciendo en total 5 remeras. O, por ejemplo, a medida que aumenta la cantidad de trabajadores, se me presenta una situación. Y es que los primeros 3 que yo contraté me produjeron 5. Pero yo contraté el cuarto y me empezó a producir 4. ¿Qué está pasando? Que la fábrica, es un factor de la producción que permanece fijo. Las máquinas es un factor de la producción que permanece fijo. Y si yo le meto, agrego trabajadores en un lugar que permanece físico, al principio sí crece la producción, pero después ya comienza a pasar que algunos descansan, el otro se va al rato al baño, pierden tiempo, o sea, hay pérdida de eficiencia. Cada vez sí siguen produciendo, pero no me producen de manera tan grande como las primeras veces cuando tengo las primeras contrataciones. Y esto es lo que nosotros estudiamos como la ley de rendimientos marginales decrecientes. Si a un factor permanece fijo y le agrego dosis sucesivas de factor variable, al principio me crece, pero después me empieza a crecer cada vez menos. Bueno, eso también se plantea. Eso es productividad en unidades físicas. Ahora, al empresario o a la economía nos interesa la productividad ingreso marginal, o sea, relacionándolo al ingreso, al aspecto que está vinculado a lo monetario. Es decir, al empresario, cuando analiza la contratación, por ejemplo, de los trabajadores, lo que analiza no es solamente cuántas unidades físicas le va a producir en el margen cada uno de los trabajadores, sino que también analiza esas unidades, el cuarto que contraté y que me produjo solo 4 remeras. ¿Cuánto sale cada remera en el mercado? Si yo multiplico las cantidades de remeras que me está generando ese último trabajador por el precio, ¿me alcanza para pagarle el salario que me dice que le tengo que pagar? Esto va a determinar si yo lo contrato o no lo contrato. Esto se llama productividad ingreso marginal. Es decir, en otras palabras, por ejemplo, yo puedo demandar factores productivos, inclusive el servicio también de profesionales, en razón si el pago que yo le tenga que hacer esté justificado a la productividad que esa persona tiene para mi empresa. Si a mí el abogado que tengo dentro de mi empresa, el salario que me cuesta pagarle o el asesor honorario que le tengo, puede ser que esté bajo relación de dependencia o yo lo contrate desde como alguien externo, terciarice el tema jurídico de mi empresa con ese abogado. Ahora, si la productividad que me va a generar, los juicios que voy a ganar, o el ahorro por determinadas demandas, etcétera, o las gestiones legales que me genere ese abogado, van a significar que valga la pena pagarle, esto se llama productividad ingreso marginal. Y los empresarios la analizan para demandar el servicio productivo de trabajo. También tenemos el precio de otros factores, precio de los otros factores que son complementarios para la producción.
Es decir, si yo necesito comprar, por ejemplo, maquinaria, también necesito analizar cuál es el precio que tiene el factor productivo trabajo humano que va a usar esa maquinaria. Entonces va a jugar mucho a veces cómo demando al operario en razón a la máquina que yo quiero comprar y cuál es el precio que tiene cada uno. El tipo o nivel tecnológico que se presenta en la economía, y esto es algo que estamos en debate ahora, ¿cómo, y lo tiro ya como foro de debate, cómo será la demanda del servicio productivo del trabajo de todas las profesiones que existen a partir de la aplicación de la inteligencia artificial? Es un tema que ya salió, Elon Musk y otros más han salido a decir que varias profesiones van a desaparecer a causa de lo que es la inteligencia artificial, incluso por la aplicación de la robótica. O sea que es un tema que se está debatiendo. Y que a mayores avances tecnológicos hay que ver cómo se retrotrae la demanda de ciertos trabajos. Y lo tiro porque podría ser tal vez un punto para ser examinado para el parcial, ¿no? Cómo aplicaría el avance tecnológico de IA a el campo de la demanda de, por ejemplo, el servicio productivo de los abogados, no sé, podría ser una reflexión. ¿Podrán sustituirnos a nosotros? Otra gran reflexión. El mercado de los bienes y servicios finales y el tipo de mercado. Y esto es la demanda derivada. Este determinante tiene que ver con lo que se conoce como demanda derivada. ¿Por qué? Porque lo que esté pasando arriba va a repercutir en la demanda del servicio productivo de trabajo. Si el mercado de los bienes y servicios finales está en un periodo de bonanza económica, se está consumiendo, el consumo está activo en la economía, lógicamente va a haber mayor demanda, porque las empresas necesitarán al factor productivo humano para producir más porque se está demandando más. Y también habrá que ver el tipo de mercado en el que ese trabajo, ese servicio productivo produzca bienes y servicios, ¿no? No es lo mismo, no todos los mercados son iguales. También tenemos con E mayúscula denotado lo que es la intervención del Estado y con S la intervención de los sindicatos. Por supuesto que la demanda del servicio productivo del trabajo se va a ver altamente, digamos, perjudicada de cierta forma por la intervención del Estado, de los sindicatos más que todo. El Estado sí interrumpe la eficiencia económica, pero bueno, desde el punto de vista jurídico para nosotros, es decir, yo me voy a dar una clase de economía, ciencias económicas, por supuesto que hablo desde el aspecto numérico, la intervención del Estado a través de la normativa de legislación laboral perjudica, porque la escuela clásica de la economía y neoclásica, donde se encuentra, por supuesto, por ejemplo, el presidente actual de Argentina, consideran que tiene que haber una libre oferta y demanda laboral sin intervención estatal, es decir, no tiene que haber legislación ni demasiada intervención del Estado, porque lo único que genera es más desempleo. O sea, lo que también van a leer o van a escuchar cuando estudien derecho laboral como mayor flexibilidad laboral, o sea, que se diluye un poco o que se suavice la legislación laboral permitiendo bajando las indemnizaciones o eliminándolas, etcétera, etcétera. Por supuesto que desde el punto de vista de la economía fría, dura, numérica, van a decir que el Estado solamente trae inconvenientes a la eficiencia dentro de un mercado. Pero si yo me ubico dentro de la carrera donde yo enseño, y por supuesto con mi formación prioritaria en lo que es el derecho y los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos los derechos naturales, donde se tiene en cuenta el ser humano, si hay una gran discrepancia con la economía y el derecho está dado porque para la economía el ser humano es una mercancía más, es un factor de productivo, así como lo estoy explicando yo, un factor productivo más aplicado al proceso de producción y totalmente sustituible como lo estudiamos. Listo, esta persona tiene cierta edad, chao, se sustituye. Listo, está muy caro el salario, listo, venga otro que cobre más barato. Listo, la economía está en periodo de recesión, se resuelve despidiendo. Pero para el derecho, donde ustedes se están formando, las personas no son sustituibles, porque nosotros trabajamos sobre la base de los derechos humanos y la base de los derechos humanos y derechos naturales va a considerar que el ser humano es único y que el salario no es un precio,
el salario hacia la dignidad del ser humano. Por lo tanto, no podemos decir que sea totalmente sustituible una mercancía más en el mercado. Cualquiera sea la corriente de derecho laboral que se siga, hay corrientes mucho más liberales que otras, o sea, mucho más proteccionistas de los derechos humanos o menos proteccionistas. En sí, la mayoría de la corriente habla sobre la necesidad de la protección del trabajador y no ser considerado como una mercancía más. Pero bueno, esta observación la hago porque es correcta, porque la tengo que hacer porque enseño economía, pero también me considero previamente abogada y formada en derechos naturales y humanos, básicamente. Y la Constitución Nacional, que así también lo prevé, la protección de los derechos del trabajador y la concepción del trabajo desde una perspectiva no solamente económica, sino también de una formación humana, ¿no? Esta es esa aclaración respecto a lo que es la intervención del Estado. El Estado va a intervenir a través de la regulación laboral que les he dicho, que va a cierta forma limitar la demanda, porque lógico, el empresario cuando más restricciones le ponga a través de las leyes laborales, por ejemplo, las indemnizaciones más fuertes, más complicadas, porque tenemos indemnizaciones dobles, etcétera, etcétera, para despido, van a demandar menos trabajo. También el Estado va a intervenir perjudicando lo que es la demanda del servicio productivo de trabajo a través de lo que es el salario mínimo vital y móvil, que es por ley y que me pone el fijo, me pone un piso de lo que se tiene que pagar a los trabajadores. Esto también va a interferir en lo que es la demanda del servicio productivo de trabajo, disminuyéndola en alguna manera. Y la intervención de los sindicatos, el sentido común también me dice que el sindicato, así como protege los derechos de los trabajadores, también va a afectar la demanda del servicio productivo que hagan las empresas, porque cuando los sindicatos empiezan a requerir la modificación de paritarias que tiene que ver con observación de lo que se le paga a los trabajadores que están sindicados, condiciones laborales, etcétera, hace que o empresarial se demande menos factor productivo trabajo. Continuando, vamos a poder observar lo que es la curva. La curva de la demanda del servicio productivo trabajo, como las mismas curvas con las mismas características que habíamos analizado en la demanda de los bienes y servicios finales, vamos a ver que para que tenga esta pendiente significa relación decreciente entre las dos variables. ¿Qué voy a medir en el eje vertical o eje de las ordenadas, en el eje cartesiano? En el eje vertical, el salario, medido en pesos, por ejemplo. Y en el eje horizontal, o el eje de las abscisas, o el eje de las X, voy a trabajar la cantidad del servicio productivo de trabajo medido en horas. Y voy a observar que a medida que el salario aumenta, mire, acá tengo W sub 1, que me significa un salario menor, a medida que va aumentando a W sub 3, ¿qué pasa con la cantidad en este puntito? El salario 3, la cantidad demandada es L sub 1, pero si yo me ubico en W sub 1, que sería este tipo de salario, que es menor a este que tengo acá, vamos a ver que me aumentó la cantidad de trabajo. Esta relación decreciente que hace a la curva solamente se genera a partir de analizar dos variables, cantidad del servicio productivo demandada en razón a el salario. O sea que las dos únicas variables que analizo es la cantidad demandada del trabajo en relación al nivel de salario. Y me explica esta relación de la curva o ley de la demanda, que es que cuando el precio aumenta, la cantidad baja. A las demás determinantes, ¿qué le clavé? La condición ceteris paribus. Permanecen constantes, no se modifican para poder explicar esta forma de la curva. Y vamos a decir que la demanda del servicio productivo del trabajo es la cantidad de la fuerza de trabajo que las empresas están dispuestas a demandar a cada uno de los niveles de precio. O sea que a este nivel de precio se demanda 3, que es mayor. A este nivel de salario, que es 2, la demanda va a ser menor. Y que a este nivel, estos son los niveles de precio. Y vamos a ver que me muestra cuál es la relación esta entre el trabajo en un momento y lugar determinado. Y también vamos a decir que la demanda del servicio productivo del trabajo es en función decreciente del precio o del salario, que esto lo vemos en la curva
que es dependiente negativa y que, reitero, analiza la curva de la demanda. En primer lugar, analiza la cantidad demandada en relación al precio, y que si se modifica el salario, lo único que hago es moverme dentro de la misma curva. La curva no se desplaza. Para que haya cambios o desplazamientos de la curva de la demanda del servicio productivo del trabajo, se tiene que modificar algo diferente al precio. Y ahí voy a tener un desplazamiento de la curva. Por ejemplo, que cambie el precio de los factores complementarios con los que yo demando el trabajo. O que intervenga, por ejemplo, los sindicatos, esto que les explicaba recién, el sindicato presionando por mejoras paritarias, que se abran las paritarias para aumentar el salario de trabajadores que se encuentran agremiados en ese sindicato. O por ejemplo, al contrario, puede ser que al contrario lleguen a un acuerdo entre el sindicato con el sector empresarial a que van a mantener el precio o al salario o lo van a bajar. Estas situaciones me significan que se modifique la curva de la demanda del servicio productivo trabajo desplazándose. Puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, de acuerdo si tenemos un aumento o una disminución. Hay situaciones que me generan disminución, lógicamente, como sería el caso que yo les decía, el sindicato que pide aumento, la curva se desplazaría al revés, hacia abajo o hacia la izquierda. Pero si el sindicato, entendiendo la situación económica del país y en mira de proteger la fuerza laboral que representa, dice, bueno, se sienta con los empresarios y dice, vamos a mantener los salarios por determinado periodo de tiempo, podría llegar a significar, por ejemplo, un desplazamiento de la curva de la demanda de trabajo hacia la derecha, generando en el nuevo equilibrio, en estas nuevas situaciones, una mayor, o sea, a estos salarios una mayor cantidad de demanda. O sea que sería mejor. Acá a nivel de salario la cantidad de trabajo contratada sería mayor. Al distinto sería si fuera la inversa. De esto podemos analizar cómo sería la oferta. La oferta es la contracara de este mercado del servicio productivo trabajo, mercado laboral. La oferta, ¿quién la realiza? La van a realizar todos nosotros que ponemos nuestra fuerza, nuestro trabajo, nuestras aptitudes y capacidades por un periodo de tiempo en el día, puesta a disposición jurídica, legal, temporal, nos ponemos bajo relación de alguien que nos va a dictaminar qué tenemos que hacer. Esto es un poco los conceptos de derecho laboral que se entiende por trabajo, ¿no? Que es ponernos durante un periodo de tiempo en el día, una cierta cantidad de horas, nos ponemos a disposición del empresario para que nos indique tareas y durante ese tiempo estamos bajo su disposición cumpliendo nuestras tareas, a cambio por esa participación en el proceso productivo nos van a pagar un salario. O sea que la oferta corresponde a todos nosotros, a la parte de la PEA, que nos ponemos a disposición del sector empresa para producir bienes y servicios finales. La oferta estará obviamente vinculada al nivel de salario. Estamos todos dispuestos a ofrecer más cantidad de horas de trabajo cuando el salario es más alto. Y cuando el salario es bajo, lógicamente ofreceremos menos cantidad. ¿Cuáles son los determinantes que tiene la oferta aparte del nivel de salarios? La población económicamente activa. Lógicamente, esto que expliqué en el capítulo 2, cuando yo les contaba que cuando tenemos altas tasas de natalidad, hace que a lo largo la PEA sea más grande, o sea, sea mayor la cantidad de personas que participan y que las disminuciones de PEA, consecuencia ya sea de decisiones culturales, como por ejemplo mermar o no tener hijos, o por ejemplo las PEAs empobrecidas propias de políticas económicas que presentan países o de falta de alfabetismo o de aplicaciones tecnológicas. ¿De qué me sirve tener PEAs grandes si las personas que la conforman no están preparados para... Continuando con lo que es el desarrollo de lo que es la curva de la oferta del servicio productivo del trabajo, habíamos dicho que quienes ofrecen al factor productivo de trabajo somos la PEA, es decir, la parte de la población que pone a disposición su trabajo dentro de un proceso de producción.
y que la relación que mantiene la PEA con el salario es de tipo positivo. A mayor salario, será mayor la oferta que se haga del servicio productivo de trabajo medido en horas. Por ejemplo, en este caso, medido en horas. Tenemos la curva y vemos que aplicamos la condición ceteris paribus a los otros determinantes diferentes al salario. La oferta del servicio productivo del trabajo es en función creciente del precio o salario. Por eso tiene esta forma, ¿no? Hacia arriba, es decir, pendiente positiva. Aumenta junto cuando aumenta el salario. Los desplazamientos de la curva de la oferta o del servicio productivo del trabajo tienen que ver cuando se modifican un determinante diferente a nivel de precio. Por ejemplo, cuando se modifica la PEA, que esto es por ahí cuando, por ejemplo, aumenta la tasa de natalidad, a la larga esto repercute en la PEA, o porque tengamos, por ejemplo, mayor capacitación, una mejor formación de la PEA a través de políticas que desarrolle el gobierno, por ejemplo, esas políticas que tuvimos en la asignación universal por hijo, la entrega de... esto bien aplicado, hago la aclaración, no es el caso argentino, pero si estas políticas hubiesen sido bien aplicadas y eliminando todo el factor de lo que es la corrupción, provocarían desplazamientos de la oferta en sentido positivo y a su oferta y en mejor oferta del servicio productivo. Por eso esas políticas, cuando son bien aplicadas, tienen efectos positivos. Y acá viene una explicación para que ustedes entiendan desde la economía esto que estaba explicando. El mercado de trabajo, como cualquier otro mercado, se ajusta a través de lo que es la oferta y la demanda, estableciéndose un equilibrio que es el punto en donde oferentes y demandantes, es decir, los trabajadores y el sector empresa logran un acuerdo, que sería el equilibrio. Ese equilibrio me va a dar dos componentes importantes, que es el salario de equilibrio y la cantidad de trabajo o el nivel de empleo que tiene una economía. Si hablo de la economía global, ya estamos hablando de macro. Estoy hablando acá de lo micro, es decir, de un mercado de trabajo específico. Por ejemplo, me va a dar el salario, los honorarios, digamos, de equilibrio y la cantidad del servicio productivo de los abogados o del servicio jurídico de los abogados en la provincia de Catamarca. Estoy hablando de un mercado particular, no de todos los mercados. Cuando hable de todo el empleo, nivel de empleo de una economía como Argentina, voy a hablar de una variable MAC. Pero acá pero opera de la misma manera que opera en lo micro, así que está bueno que ustedes entiendan este equilibrio y qué es lo que me genera. Ahora, ¿qué pasa si interviene el Estado a través de la fijación de un precio mínimo, como sería el salario mínimo vital y móvil que está por ley en la Argentina? El salario mínimo vital y móvil trae inconvenientes cuando está colocado por encima del equilibrio del mercado. Este es el salario de equilibrio a donde oferentes y demandantes se pusieron de acuerdo, o sea, los trabajadores y el sector empresa llegaron a acordar y fijaron un nivel de trabajo demandado y ofertado. Ahora, ¿qué pasa si viene el Estado y saca una ley y dice, no se va a pagar esta cantidad, sino que se va a pagar esto porque esto es lo que hace a la subsistencia del ser humano? El problema es que cuando está colocado por encima del equilibrio, como en este caso, que es esta curva que ustedes van a ver acá, o constante o línea recta que la tenemos en este valor, si me sitúo en el lado de la demanda, que es la curva roja, es decir, la demanda que hacen el sector empresa, vamos a ver que tiene esta cantidad. Ahora, si yo me sitúo en el lado de la oferta, es decir, de los trabajadores que colocamos a ese salario, que es el mínimo vital y móvil, es esta otra, que es mayor a la cantidad de equilibrio del servicio productivo trabajo. Esa brecha entre lo que los oferentes están dispuestos a ofertar al salario mínimo vital y móvil y lo que los demandantes o el sector empresa está dispuesto a demandar a ese nivel de salario, esa brecha se conoce como desempleo o exceso de oferta de trabajo. O sea, que al salario mínimo vital y móvil somos muchos los que queremos ofrecer nuestro servicio productivo en el mercado, porque es un salario que puede permitirme sostenerme como ser humano, porque es mínimo, se supone que, aunque
en las condiciones actuales de la Argentina, el salario mínimo vital no estaría resolviendo el tema, pero eso es otro tema. En general, el salario mínimo suele ser el necesario para la subsistencia de un ser humano. Ahora, a ese salario, las empresas que demandan van a demandar menos, porque cuando está colocado por debajo del equilibrio. Y esa diferencia entre lo que se demanda y lo que se oferta se conoce en los mercados de trabajo como desempleo. Vamos a pasar a otro mercado y vamos a recordar un poco lo que habíamos visto. ¿Qué era el factor productivo recurso natural? Y decíamos que era todo recurso natural o originario que se usa en los procesos de producción y que prácticamente no está en forma pura. Siempre hay alguna intervención del hombre que ha modificado su capacidad, pero bueno, el factor productivo recursos naturales no hay que solamente pensar que es la tierra, sino que son todos los recursos de la naturaleza que se pueden aplicar a los procesos de producción y que implican ya una posibilidad de generar bienes y servicios finales, como puede ser el agua, el aire, que cuando yo lo aplico un proceso productivo bajo ciertos factores humanos, me van a dar bienes y servicios finales. Los recursos naturales los vamos a clasificar o lo hemos clasificado en renovables y no renovables. Los renovables son aquellos que cuando se los utiliza en el proceso de producción no se agotan en el primer uso que se haga de ellos, y los no renovables, al contrario, sí se agotan. Pero, como también lo pueden encontrar en los libros, los renovables, a pesar de que no se agoten, si no se hace un uso eficiente en el proceso de producción de estos, también se pueden agotar. Entonces, tampoco es que los recursos naturales no renovables, son así ilimitados, su dotación es ilimitada, no es ilimitada, porque si el hombre en la aplicación o en su uso dentro del proceso de producción lo hace mal, agota la sustancia misma del factor. También acá vamos a encontrar situaciones muy particulares. Vamos a hablar de que el precio del factor productivo o recurso natural se denomina renta. Así como del trabajo se denomina salario, en los recursos naturales se denomina renta. Y antes de explicar un poco las cuestiones de la renta económica, el primero que estudió esto fue David Ricardo, y él trata de explicar el concepto de renta a partir de lo que pasaba en la Edad Media, en Europa, con las tierras, ¿no?, cultivables. Y él analizaba que cuando uno colonizaba una tierra, es decir, entraba a una nueva descubrimiento de tierras nuevas, se encontraba con tierras de distinta productividad. Las más productivas eran las primeras que empezaban a ser utilizadas, se cosechaban, y esas tierras, por su capacidad productiva, la cosecha que se obtenía era bastante importante, que permitía obtener gran cantidad de producción. Pero a medida que nosotros, por la necesidad de alimentación que tenía la población de ese entonces, iban buscando nuevas tierras para cultivar, había tierras que ya no eran tan productivas. Y esas tierras había que aplicarle más esfuerzo humano, trabajarla más la tierra, y aún así muchas veces no se obtenía gran cantidad de producción. Por lo tanto, aquellas tierras que eran de buena capacidad productiva, que no requerían gran esfuerzo de producción, porque la sustancia misma de la tierra permitía la obtención de gran cantidad de producción, hacía que la venta de esa cosecha en los mercados de ese entonces obteníamos un precio que era, digamos, cubría toda la tarea de producción. Me generaba un excedente, a diferencia de aquellas otras tierras que no eran tan productivas y que para lograr obtener producción yo tengo que aplicarle muchos factores y elementos para lograr obtener algo. Cuando lo vendo, a veces no me queda un excedente, por así decirlo. Para que ustedes me interpreten qué es lo que me estoy refiriendo. Si yo produzco, por ejemplo, en nuestra provincia, hay partes de la provincia que sí tienen buena tierra para producir. Pero no puedo comparar, así obtengas la misma cantidad de quintales que en cierta hectárea en la pampa húmeda. Pero ¿qué pasa?
En Catamarca, si yo quiero producir, es más costoso, porque, por ejemplo, para todo el servicio de siembra, recolección, etcétera, yo no tengo empresas cercanas para que se dediquen al tema. Tengo que traerlas a veces de Tucumán, de Córdoba misma. Transportar la producción hacia los centros que la van a exportar, otro costo. Y también buscar la forma para que no perder la cosecha, porque tal vez en la provincia no llueve en la misma forma que llueve en la pampa húmeda. Todas estas características hace que si yo obtengo la misma cantidad de producción que en una hectárea en Catamarca y en una hectárea en la pampa húmeda, al momento de la venta y de lo que obtengo en beneficio, denominado esa renta que yo obtengo, la renta de la pampa húmeda, pero obviamente va a tener un excedente porque ha sido mucho mayor, menos el esfuerzo que yo he aplicado en esa tierra con la que yo tengo que aplicarla acá, donde yo le hemos demostrado que hay muchos más costos. Esto se llama, entonces vamos a llegar a la conclusión del concepto de renta económica, que renta es toda remuneración que reciben los factores de la producción que poseen una oferta que es limitada o es escasa, y que por lo tanto esa renta está por encima de su costo de oportunidad. Los factores de la producción, recursos naturales, son escasos. Así hayan algunos que son renovables, son escasos porque están limitados. Y si no hacemos, y de hecho ustedes lo van a estudiar en Derecho Ambiental y Recursos Naturales en la carrera, que si no hacemos el derecho ambiental como tal surge con la necesidad de todos los países de regular de alguna manera los procesos de producción, debido a que los factores, si no hacemos un uso debido de los mismos, van a terminar agotándose y el mundo es el único lugar donde tenemos para vivir y que nos compete a todos. Son conceptos que van a ser estudiados más adelante en la carrera y tiene que ver porque los recursos son limitados, y más los recursos naturales. Tal vez los humanos pueden reproducirse, pero si nosotros agotamos la tierra o contaminamos el aire, el agua, etcétera, las repercusiones que traigan a la humanidad y al proceso productivo obviamente se va a notar. Este concepto de renta económica, que es lo que reciben aquellos factores de producción que son escasos o son muy limitados, también lo podemos extender tal vez a otros ejemplos, que son los que aparecen acá en la filmina, y a modo solamente, después lo leen ustedes y pueden buscar otros casos en internet, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece muy argentino. Y digo, ustedes imagínense si Messi no hubiese salido de Rosario, se hubiese quedado allí porque no se hubiese ido a España, y en vez de ser jugador de fútbol, porque tenía ciertos inconvenientes de salud, hubiese sido médico, por ejemplo, o tal vez otra profesión. Lo que hubiese recibido por la actividad productiva que presentaba en los procesos, por ejemplo, los honorarios médicos, si yo lo comparo con lo que él recibe por ser jugador del mundo, que es escaso porque es único, que tiene una habilidad única y es el mejor jugador del mundo, es totalmente, lo que él recibe no es una renta, lo que él recibe es una renta económica, porque es único. O sea que este concepto de renta económica se aplica a todo factor de producción, aún al humano, como en el caso de Messi, que es único y limitado como es en el caso de Messi. O tal vez, por ejemplo, bueno, no solamente él, sino todo lo que es escaso, ¿no? Recibe una renta económica. Hechas esas aclaraciones, vamos a ver que la oferta del servicio productivo de la tierra está en razón principalmente de la renta que se cobre por esa tierra. Para explicar este mercado vamos a utilizar a la tierra como que es el más pedagógico para explicarlo. La tierra que aplicamos a un proceso de producción de siembra, cosecha. Oferta de la tierra presenta ciertas situaciones muy características y que quiero que la tengan presente. La tierra cultivable, como todos los factores de la producción, son limitados. Por lo tanto, su curva va a ser prácticamente vertical en algunos casos o con una pequeña pendiente, pero no tienen gran pendiente. Y es porque está limitada. Si la tierra que yo poseo solamente sirve para un solo cultivo, va a ser totalmente vertical. Cualquier el nivel de renta que tenga, la oferta de la tierra va a ser vertical. Mientras que en los casos en que la tierra sea cultivable para 2 o 3 cultivos diferentes,
va a tener pero una pequeña pendiente. ¿Y por qué no tiene gran pendiente? Y porque es lógica, la cantidad de tierra cultivable está limitada. No hay gran cantidad. La tierra es la que existe en este mundo y no hay más. No se puede. A veces podemos lograr que tenga un poquito más de pendiente basado en lo que es el concepto de la deforestación, como pasó en Brasil, a través de lo que comenzaron a talar la selva, lo cual no está bueno porque esto afecta obviamente el medio ambiente, trayendo consecuencias a la larga. Pero la tierra es lo que existe, fuera de eso no hay más al respecto. Por lo tanto, vamos a decir con respecto a la oferta del servicio productivo tierra, que presenta baja elasticidad o prácticamente nula, sobre todo en el corto plazo. En el largo plazo puede operar este concepto que les digo de la deforestación, pero no está bueno porque trae consecuencias inevitables, que tiene que ver con la afectación del medio ambiente. Por el otro lado está la demanda de la tierra, y la demanda de la tierra está determinada por otros factores, como por ejemplo, por supuesto, por la renta que se cobra por ese factor productivo tierra, por la productividad que tenga, ingreso marginal que tenga la tierra. También puede ver por el precio y la demanda de los bienes finales, demanda derivada, este es el concepto de demanda derivada. Cuando esto explica un poco lo que sucedió en Argentina, cuando se disparó el precio de la soja a nivel internacional. Como se dispara el precio de la soja, se demandó más factor productivo tierra para cultivar tierra. Pero esto se debió porque en el mercado de los bienes y servicios finales esto estaba sucediendo. Entonces se demandaba más tierra. Ahora, la cantidad de tierra que se ofrecía en el mercado estaba limitada. Y esto se debe porque la tierra es un factor escaso. Por lo cual, vamos a ver que si nosotros analizamos el mercado del factor de los recursos naturales, presentan a veces este tipo de curvas de oferta, verticales porque son limitados, la oferta es lo que hay de recursos naturales, mientras que la demanda sí tiene pendiente, y el punto de equilibrio estará dado en la demanda. Ahora, ¿qué determina cuando la oferta es fija o es escasa la oferta del servicio productivo de un factor? Lo que determina el nivel de renta o el precio que tiene ese factor no es la oferta ni la demanda, no es la oferta, perdón, sino es la demanda específicamente que se haga de ella. Si la demanda es mucha, y obviamente va a generar otros niveles de precio, como por ejemplo sucedió en el caso que yo les contaba, con el precio de la soja a nivel internacional. Factor productivo, capital. El capital que estudiamos en esta unidad, en esta primera parte de microeconomía, se refiere al capital físico, duradero, al que se aplica a la máquina, a las herramientas, a la estructura de la fábrica, que se aplica para producir otros bienes y servicios finales. No me estoy refiriendo al capital financiero, aunque de cierta manera y de manera indirecta sí me voy a referir al financiero también, porque para comprar una máquina vamos a dar un cierto supuesto de análisis. Para ir a comprar una máquina el empresario va al banco y pide préstamos, básicamente. Entonces vamos a decir de alguna u otra manera que el precio del capital, es decir, de comprar una maquinaria, va a estar dado en la tasa de interés. El capital se caracteriza por ser fijo o circulante, como clasificaciones que existen al respecto, y la estudiamos en la unidad número 2. Cuando me anticipaba un poco y les decía al respecto que la demanda que se haga de capital, o sea, de la maquinaria, de la estructura, de las fábricas, etcétera, estará determinado por el precio principalmente que tenga el capital y por la productividad de ingreso marginal. El precio lo vamos a llamar interés. ¿Por qué? Porque el empresario, para comprar una máquina, para cambiar su fábrica, hacer una fábrica más grande, comprar herramientas, etcétera, para producir, va a solicitar un préstamo y por el préstamo le van a cobrar un interés. Ese interés será el precio del factor productivo capital. Cuando hablamos de el interés, vamos a ver que tiene que ver con prestar dinero, esto que se estaba hablando del aspecto financiero, y hay un mercado de fondos prestables donde hay quienes ofrecen y quienes demandan al respecto. Y a cambio, los que ofrecen el dinero son aquellos que ahorran básicamente dentro de un mercado, y los que demandan
principalmente van a ser las empresas con destino a realizar la inversión en capital. Y a cambio, por esto se va a pagar un interés. Si yo mis ahorros, lo que ahorro, lo coloco en el mercado financiero, es decir, el mercado bancario, para que luego sea prestado, a cambio voy a pedir algo, y eso se llamará interés. Y a su vez, las empresas, por llevarse ese dinero para poder realizar la compra de la maquinaria, van a pagar un interés. Vamos a seguir analizando un poco las características de este mercado que sí tienen características muy diferentes a los otros mercados. Y la diferencia entre la suma que me prestan y lo que yo tengo que devolver es lo que denominamos interés y se suele representar con porcentajes, con el símbolo de porcentaje, es decir, el 10%, el 20%. O sea, yo por usar el dinero de otro tengo que pagar un interés, básicamente. Y ese es el precio del capital. No existe un único mercado de crédito, sino que hay varios mercados y por ello no podemos hablar de un precio único, una tasa de interés única. Y esto es así porque los mercados de crédito, digamos, los mercados donde se maneja los préstamos y el ahorro, son mercados que se consideran en cierta manera imperfecta. Y esto vamos a decir que es imperfecta porque no todos los usuarios, los que vamos al mercado de crédito, estamos en igualdad de condiciones. Esto que explicaba yo, la situación de igualdad que existe en los mercados perfectos no se da en estos mercados. Cuando uno va a presentarse a un banco a solicitar un préstamo, el empleado del banco nos comienza a hacer una serie de encuestas, por así decirlo, una serie de pedidos de información, y donde analiza, por ejemplo, en qué trabajamos, cómo se conforman nuestros ingresos, hace cuánto trabajamos, una serie de elementos y datos que le permite tomar la decisión qué tan riesgosos somos con respecto al préstamo que estamos solicitando. Esto fija un nivel de riesgo, que ese nivel de riesgo determinará también la tasa de interés que me va a cobrar. No nos cobran a todos. Así encontremos esas publicidades que dicen, saque préstamos personales para comprarse el vehículo a tasa fija, no sé, todas esas cosas que nos dicen los medios de publicidad, no tienen que ver con la realidad, porque cuando vos te presentas al banco, el banco hace una serie de análisis y verifica tu situación de riesgo. Y a partir de eso, ve las garantías que ofreces, si vas a ofrecer prendaria, por ejemplo, si tu auto que vas a comprar va a quedar prendado, si no lo pagas, se queda el banco con tu auto. Los costos de gestión y administrativo, que son a veces muy altos dentro de los bancos. El periodo de vigencia no es lo mismo un crédito a corto plazo que a largo plazo. Son todos conceptos diferentes. Si nosotros analizamos el interés puro, que es ese que sale en el medio de publicidad, te lo damos a 10%, a 5%, todas estas cosas que salen. Cuando vos te presentas, te aplican el interés puro, que es el que sale en la publicidad, más el interés falso, por así decir, que es ese análisis que hacen de la persona que solicita el crédito y se configura lo que se denomina el interés bruto. Por lo tanto, ¿por qué decimos que es un mercado imperfecto el de préstamos o de fondos prestables? Porque la situación de quienes demandan y quienes ofrecen no es igual, no es lo mismo. Inclusive, cuando yo voy a colocar dinero prestado, a prestar, es decir, coloco mis ahorros dentro del mercado, no es lo mismo que lo coloque un pequeño ahorrista que lo coloque un gran ahorrista. Una persona que tiene mucha capacidad de ahorro y la coloca en el banco, le puedo asegurar que el banco les da otra tasa diferente. Así, estamos en condiciones de analizar lo que es la demanda de fondos prestables. La demanda de fondos prestables para comprar capital, básicamente, está en relación directa con el precio. O sea, el precio que tiene que ver con la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es más alta, lógicamente, como tenemos que devolver más, es decir, devolvemos lo que nos prestaron y más la tasa de interés, y si esta tasa de interés es muy alta, por lo tanto vamos a demandar menos fondos prestables. Por otro lado, tenemos la eficacia marginal del capital o productividad marginal del capital, que es una expectativa que cuando uno solicita, sobre todo para emprendimientos, para demandar fondos prestables, cuando el empresario va a buscar un préstamo,
tiene una expectativa de las ganancias que va a obtener a partir de la compra de la maquinaria, que con eso va a obtener tanta producción, que eso lo va a vender en tanto tiempo y eso le va a obtener tanta ganancia que le va a permitir cubrir el préstamo y obtener eso es una expectativa, una parte subjetiva y una expectativa. Y también están las expectativas de los empresarios respecto a el curso de la economía donde nos encontremos, cuando hay expectativas positivas de que vamos a avanzar, de que van a estar bien las cosas, se demandará más fondos prestables que en situaciones donde hay mucha incertidumbre, como puede ser en este momento por todo lo que está pasando a nivel internacional generado por los Estados Unidos, por poner estas limitaciones al comercio que está poniendo Estados Unidos. Esto ha provocado que a nivel mundial haya una incertidumbre muy grande y obviamente esto repercute en los mercados de fondos prestables, por ejemplo. La demanda de fondos prestables en función decreciente con la tasa de interés, ceteris paribus, los demás determinantes. Si la tuviéramos que ver gráficamente, vamos a ver que tiene pendiente negativa. ¿Cuáles son los determinantes de la oferta? El otro lado del mercado de los fondos prestables tendrá que ver, por supuesto, con la tasa de interés. Si yo, que soy quien ahorro, veo que la tasa de interés es mayor, obviamente que voy a querer colocar mis ahorros en el sistema bancario. Y esto explica un poco por qué en este momento estamos teniendo, la gente prefiere no colocarlos en plazo fijo, por ejemplo, por la baja tasa de interés que se está dando, inclusive de las billeteras virtuales, ¿no? Entonces esto coloca que la gente busque otras formas de utilizar el dinero que tiene excedentes de fondos, por ejemplo, gastarlo, pagar viajes, comprar bienes que no son perecederos porque es una forma de ganarle a la inflación, etcétera, y no usarlos y ponerlos en plazo fijo porque la tasa de interés es baja, porque en el caso de la oferta de los fondos acompaña el aumento de la oferta, está vinculado con la tasa de interés. Y la preferencia por la liquidez tiene que ver con esto, este concepto que también lo vamos a estudiar un poco también en la unidad número 9 cuando estudiemos creación de dinero. Y cuando las personas prefieren la liquidez en vez de colocarlo en el sistema bancario, puede tener que ver, por ejemplo, porque tengamos mucha inflación. Cuando nosotros en el 2023 y 2024 también lo pasamos un poco mal con el tema de la inflación, en vez de colocar el dinero en el banco con tasas de interés que estaban por debajo de lo que era la inflación mensual que teníamos, las personas preferían la liquidez y consumir el dinero, usarlo para adquirir, por ejemplo, bienes no perecederos. Y esto tiene que ver cuando la economía tal vez a veces no está funcionando bien. La oferta de fondos prestables es en función creciente con la tasa de interés, ceteris paribus, los demás determinantes. Si tengo que analizar el equilibrio de ese mercado, obviamente hay un punto en donde oferentes y demandantes de los fondos prestables se ponen de acuerdo y me fija la tasa de interés de equilibrio y la cantidad de fondos prestables que están en ese mercado. Por encima voy a tener exceso de oferta, pero escasez de demanda de fondos. Y esto es lógico. Cuando la tasa de interés es alta, los oferentes, que somos todos nosotros que ahorramos, queremos colocarlo en el mercado financiero. Pero los que lo demandan van a demandar poco. Y esto tiene que ver porque si yo cuando el empresario, quiero que hagamos una reflexión que me va a servir para explicar cosas más adelante en la unidad número 9. Cuando yo voy a solicitar un préstamo, por ejemplo, para abrir un negocio, por ejemplo, un bar, y me dicen, voy a sacar 500.000 pesos, y me dicen una tasa de interés del 10%. Al finalizar el crédito, tengo que devolver 500 más el 10%, el que lo solicita, o sea, el que demanda el fondo prestable. A su vez, el empresario analiza en esa situación si con el emprendimiento del bar, por ejemplo, proyecta una ganancia, un nivel de actividad, voy a abrir todos los fines de semana, voy a vender tanto. ¿Qué pasa cuando la economía no está funcionando bien? Yo puedo proyectar algo que no se cumpla. O cuando las tasas de interés son muy altas, los proyectos de inversión
que sean viables son pocos. Cuando las tasas de interés son más bajas, es decir, lo que me cobren por poner un emprendimiento es menor, tengo que devolver el capital y los intereses y es menos, por supuesto que va a haber más demanda de fondos prestables porque se va a animar la gente a poner más emprendimiento. En este momento la tasa de interés de los préstamos es muy grande, hay que devolver el doble o el triple de lo que se solicita. Esto me provoca que si yo quiero abrir un emprendimiento, tengo que estar muy seguro de que voy a lograr cubrir ese préstamo y obtener ganancias. Puesto de lo contrario, no me arriesgo a tomar esa decisión. Si las tasas bajaran, habría más posibilidad de que más proyectos de inversión de diferentes rubros o actividades puedan ser viables. El beneficio de los empresarios. Y acá viene algo que tal vez muchas veces no se habla. El empresario es el que asume el riesgo, coloca el capital y asume el riesgo de obtener pérdidas como ganancia. Esto un poco explicando lo que decíamos recién de los proyectos de inversión. Es el que asume ese riesgo para ponerlos y llevar adelante el proceso productivo. Puede que ese proceso productivo le dé ganancias o puede tener pérdidas. El beneficio tiene que ver con ese residuo que luego de que cubrió todos los costos de la producción, si le quedó un remanente, eso es el beneficio del empresario. Y es una retribución o un precio que recibe el empresario por haber asumido un riesgo que puede ser a ganar o a perder, básicamente. Por supuesto que este beneficio, esta remuneración será diferente de acuerdo al tipo de mercado, porque los mercados que son más competitivos, el nivel de beneficio tal vez es menor. Aquellos mercados donde, por ejemplo, como el monopolio, donde los beneficios que puede obtener un empresario son mucho mayores debido a que es el único oferente y fija precio. Vamos a pasar a analizar ahora lo que es la intervención del Estado en la economía. Este tema también lo van a encontrar en la unidad número 3 y es para explicar un poco, porque nosotros en la primera parte y en esta segunda estudiamos cómo se fijan los precios de la economía libremente, aunque en el mercado laboral ya hicimos unas incursiones en la temática, porque cuando expliqué precios, salario mínimo vital y móvil, que es un precio mínimo, o expliqué la intervención de los sindicatos, es una forma de entender que la libre oferta y demanda en el mercado de los servicios productivos tiene su situación que los desajusta como consecuencia de que intervengan factores que no tienen que ver con la oferta y con la demanda, sino con un agente diferente como los sindicatos que presionan o como el Estado. Ahora vamos a estudiar básicamente lo que son la intervención del Estado a través de fijación de precios máximos y mínimos. Y acá hacemos como, nos recordamos un poco el sistema de precios. Vimos que el sistema económico tenía que ver con ese conjunto de precios que tenemos que emiten señales, y esas señales de alguna forma sirven para ajustar la conducta de los agentes económicos y trazarla y asignar los recursos de la economía. Los sistemas de precios van a ser diferentes, o la fijación del precio va a ser diferente de acuerdo al sistema económico en donde yo me ubique. El sistema puede ser de economía de mercado, que es este modelo donde la fijación de los precios está dada por la ley de la oferta y la demanda, es decir, por el mercado, o puede ser de economía planificado, centralmente planificado, donde hay un organismo o una autoridad dentro del gobierno, del Estado, que fija los precios y lo que se produce y en qué cantidad y para quién va esos bienes. Y también tenemos el modelo que es el que se aplica en la realidad en la mayor parte de las economías del mundo, que es el sistema mixto, donde hay economía de mercado, pero hay una intervención del Estado. Ese modelo mixto va a trabajar sobre lo que es la redistribución del ingreso, cuestiones macroeconómicas, que la vamos a estudiar en la segunda parte, y va a trabajar sobre las fallas del mercado. Las fallas del mercado la estudiaremos en la unidad número 8, veremos la competencia imperfecta, que es esto que empezamos hoy a analizar un poco, externalidades y la información imperfecta. Estas son las razones que explican por qué interviene el Estado en la economía. El modelo mixto, y vimos también que esto está previsto por la Constitución, todo este tema. Continuando con este orden de ideas,
viene lo que es la fijación de un precio mínimo. Vamos a decir que hay un precio mínimo cuando el Estado coloca por normativa, por disposición, por una disposición legal, cuál es el precio mínimo que puede tener un bien o servicio. El problema que presenta la colocación de un precio mínimo lo vamos a ver cuándo es relevante y cuándo no es relevante. El que no es relevante es cuando se ubica por debajo del precio de equilibrio. En esa situación no hay inconveniente porque el precio que está por debajo del equilibrio va a presionar hacia llegar al equilibrio. No habría inconveniente, porque a ese precio va a haber formas de que el mercado lleve hacia una situación natural de equilibrio. El que sí es relevante y trae inconveniente es cuando se encuentra a veces por encima, como el salario mínimo vital y móvil que vimos, cuando está por encima del precio que está fijado en el equilibrio. Porque por encima del equilibrio, ya lo vimos en el salario mínimo vital y móvil, tenemos exceso de a ese precio, los que lo ofrecen al bien, o sea, el sector empresa, ya habíamos comentado un poco en las clases anteriores, los precios altos a la oferta le encantan, porque cubre costos y obtiene beneficios a esos niveles de precio. Pero para la demanda, el precio alto no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque por efecto del ingreso yo tengo menos capacidad de consumir. Entonces, si yo me pongo a ver, tengo una brecha entre la oferta y la demanda. Esa brecha se denomina, tengo un exceso de oferta y escasez de demanda. Casos de precios mínimos, en la actualidad hace mucho que no existe precios mínimos. Solo en el caso del mercado de trabajo, que vemos que es el salario mínimo vital y móvil y que esa brecha se conoce como desempleo. En el mercado de los bienes y servicios finales no lo tenemos. Ejemplos que siempre se citan es lo que fue la ley de alquiler hace muchos años atrás, en los 1940, por ahí por esa altura, más o menos fue el problema que tuvimos, donde se fijaron cuál era la mínimo que se podía cobrar de alquiler. O sea, ¿para qué? Para ponerle a los oferentes, a los dueños de las propiedades, que no pudieran poner un valor de los, o sea, que nosotros que consumíamos los alquileres de una propiedad, tendríamos que pagar mínimamente cierto precio. Eso en la práctica hoy ya es al revés. Siempre los precios se ponen como mínimo porque el lado de la oferta siempre tiende a cambiar esa situación. En ese momento estaba deprimida, al contrario, no era la demanda, sino la oferta, se veía en una situación de desventaja y la ley que se sacaron sobre alquileres era para proteger a los dueños o propietarios de las propiedades para que se les pague mínimamente un valor y no por debajo de ese. Después tenemos el otro caso, que es los precios máximos. Esto sí más lo tenemos ya y ustedes lo han vivenciado en anteriores gobiernos, que fue la fijación de un precio máximo. O sea, fijar un precio máximo es decir, producir esta lapicera tiene un costo, 10 pesos, para el productor, para el empresario. Pero sale el gobierno y le dice, no lo puedes cobrar 10 pesos. O sea, no podés, sale 10 pesos y lo cobra 12 el empresario, pero tiene un costo de producción de 10. Y el gobierno sale y le dice, no lo vas a cobrar 10, lo vas a cobrar 8, que está inclusive por debajo del costo de producción que tiene esa cantidad de lapiceras en el mercado. Como sale por ley, el empresario no puede negarse al precio máximo. Cuando se dan esas situaciones, si el precio está por arriba del equilibrio, no hay problema, porque como el equilibrio se encuentra por debajo, ese precio va a bajar al equilibrio y no va a haber problema. El problema se presenta como el caso que yo les daba. Cuando esta lapicera cuesta producirla 10 pesos, el empresario lo ofrece en el mercado a 12 porque necesita cubrir costo y ganar algo, pero el Estado sale y le dice, no vas a cobrar las 12, la vas a cobrar 8. Y el empresario le dice, pero no cubro los costos. Bueno, si no, no vas a vender. Entonces el empresario no le queda otra situación que ajustar. ¿Pero por dónde va a ajustar? Va a ajustar por la cantidad de lapiceras que va a poner en el mercado.
si tiene que poner la cantidad que la demanda le solicita, no cubre costos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Retrotrae la cantidad que ofrece. Por lo tanto, la colocación de precios máximos por debajo del equilibrio hace que yo tenga mucha demanda, o sea, todos los consumidores más vale. Salía 12, ahora el gobierno dice que sale 8, salimos corriendo a comprar lapicera. ¿Qué pasa con la oferta? El que lo produce, a mí me sale bien producirla y me está diciendo que la tengo que vender por debajo, inclusive a veces del costo. No tengo ganancia, no cubro a veces ni costo. Entonces, ¿qué hace el oferente? Produce menos cantidad. Esta brecha entre lo que se demanda y lo que se ofrece se denomina escasez. Y esto trae mecanismos de racionamiento que lo van a encontrar cuando yo publique el contenido de la unidad número 3. ¿Cuáles son los mecanismos de ajuste? Los mecanismos se van a llamar mecanismos de racionamiento, técnicamente se llaman así. ¿Qué son en términos comunes? Es lo que ustedes ven cuando van a los súper y aparece en las góndolas el cartel. Lleve 1 kilo de azúcar por familia. Y ese kilo de azúcar, ustedes están dispuestos, o en realidad necesitan más kilos de azúcar. Pero resulta que hay una disposición. ¿Por qué? Porque el gobierno ha fijado el precio máximo que se puede cobrar por el azúcar. Entonces el oferente vende menos cantidad. Como hay menos cantidad en el mercado, yo tengo que racionalizar, es decir, distribuir en menor cantidad lo poco que hay a todos los que lo demandan. Lo mismo pasa con las vacunas. Yo no puedo vacunar a toda la población gratis. Entonces, con lo poco que hay, pongo parámetros para determinar a quién le voy a colocar y a quién no le voy a colocar la vacuna para la gripe A. Lo correcto y lo conveniente es que vacunemos a toda la población, entonces no tengo nada de gripe en la población. Pero como no tengo para vacunar a toda la población, voy a trabajar con edad, etarias, con situaciones de salud complicadas, etcétera, poniendo parámetros para racionalizar el producto que es escaso. ¿Por qué? Porque no hay en la cantidad suficiente para distribuirlo. O sea, que el precio máximo que me trae inconveniente en el mercado es cuando es fijado por debajo del precio de equilibrio. ¿Y cómo se resuelve? Mediante mecanismos de racionamiento. Por lo tanto, me está queriendo decir que esta situación me trae ineficiencia en el mercado. La colocación de estos precios máximos por debajo del equilibrio es lo que ustedes han conocido en los programas políticos, económicos de Argentina en gobiernos anteriores, como precios cuidados, etcétera, etcétera. Hay otros que tenían, o sea, en el mismo programa le cambiaban el nombre, básicamente, y que generaban todas estas distorsiones. ¿Por qué genera ineficiencia o distorsión en el mercado? Porque del lado del consumo, del lado del oferente produce menos, y a veces no cubre costo, generando un empobrecimiento del sector privado. Por el otro lado, el lado de la demanda, genera otro inconveniente, ineficiencia. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de los consumidores racionales, en vez de ir una sola, por ejemplo, doy un ejemplo para que ustedes piensen desde el sentido común, en vez de ir al súper una sola vez al mes o cada 15 días y comprar todas las compras de las que necesito, resulta que tengo que ir todos los fines de semana o cada 3, 4 días porque no me venden más que una bolsa de azúcar, un aceite, y yo necesito mayor cantidad. O de repente, y que dejo de trabajar, ahí viene el costo de oportunidad. Por estar haciendo cola, por estar yendo al súper, estoy perdiendo horas de trabajo que podría estar ganando dinero en mi profesión de abogado, por ejemplo. O tengo que ir toda la familia, todos juntos, ir al súper y ponernos en la cola todos para llevar cada uno una botella de aceite. Y de repente gente que tendría que estar haciendo otras actividades está haciendo cola en un súper. Bueno, esto es ineficiencia. Esto se mide y es ineficiencia en una economía. Y se genera básicamente por la intervención del Estado dentro de la fijación de precios, porque no se fijan por la libre oferta y la demanda, y creyendo tal vez el gobierno, colocando un precio máximo por debajo del equilibrio, creyendo que de esta forma se resuelve el problema de aumento de precios. Vamos a ver en macroeconomía, cuando entremos después, la segunda parte de la materia, que esta forma de resolver el aumento de los precios no me resuelve nada. El control de precios está más vinculado un poco a las políticas que actualmente se están aplicando, que tienen que ver con control del gasto público y control de la emisión monetaria. Porque si yo hago esto
que es poner precios máximos por debajo del equilibrio, como pasaba en el anterior gobierno, pero a su vez la maquinita en Banco Central está largue que largue billetes, vamos a estudiar y van a ver que genera inflación y esto no se controla así. Espero que le haya podido evacuar todas sus consultas, les agradezco su atención, los veo en la próxima clase en la cual trabajaremos con un cierre de ideas y luego para pasar a analizar la unidad 4. Desde ya, muchas gracias.